Listo. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Entonces vamos a continuar con las clases de física y nos toca ver el tema de electrodinámica, segunda parte. Esto ya lo hemos visto el año pasado, si se recordarán, la fórmula de Dir, voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia. Entonces va a ser muy fácil para ustedes poder resolver estos ejercicios. También si tenemos una secuencia de lo que ya hemos visto en las clases anteriores, va a ser muy sencillo, ¿bien? Por ejemplo, acá en el ejercicio número 1, ¿te acuerdan que termino de explicar y me hacen todas las consultas posibles? Calcule la intensidad de corriente eléctrica en amperios, muy bien, que circule en el circuito. Bien, lo primero que debes observar en este caso, vamos a admitir a Renato, muy bien, lo primero que debes observar es el voltaje. Si aparecen dos voltajes, observa el mayor voltaje. En este caso, el único voltaje que aparece es 40. 40. Vas a observar que hay una patita, ¿no? Una parte, un terminal que va a ser más grande que el otro. Ese terminal recordarás el año pasado que era el positivo y la parte más pequeñita era el negativo. Negativo. Convencionalmente, la corriente circula desde positivo hasta negativo, convencional. Negativo. Entonces por acá colocamos la intensidad de corriente. Es lo primero que tú debes identificar. Primero, identificar el voltaje. Si hay más voltajes, tú te vas a quedar con el mayor valor. En este caso tenemos uno. Reconoces los terminales, la parte más larga, en este caso mi ejercicio número 2, ven una línea que es más grande, ¿no? Y acá ya está remarcado justo el positivo con la línea más grande. Y entonces regresamos al ejercicio número 1. Bastaría con aplicar tu fórmula, ¿no? Que es BIR. Sin embargo, estás observando que hay varias resistencias. Solamente tendrías que hacer una sola. A ver, Mayumi, ¿cuál es tu pregunta, hija? ¿Tienes alguna duda aquí? Se me fue, perdón, no siga, se me fue. Ya, muy bien. Vemos la resistencia de 2 y la resistencia de 6, pero usted ya sabe reconocer, ¿no? ¿Está en serie o están paralelos? Está en serie. Muy bien, y si están en serie, solamente bastaría con sumar, ¿no? En este caso sería Sumar. 2 más 6, ya tendremos ahí entonces 8. 8. Esta es la resistencia equivalente, ¿no? Recuerden que la resistencia equivalente es una sola que reemplaza al resto. Si quieres lo podemos volver a colocar para que tú lo observes de mejor manera. Una sola resistencia que está reemplazando a todas, en este caso va a ser 8. Coloco por aquí mi fuente, que es, en este caso es 40 voltios, y ya solamente aplicas BIR, ¿no? Fórmula de BIR, voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Y ya estaría casi resuelto tu problema, ¿no? Ya que el voltaje vale 40. La intensidad de corriente es lo que tú quieres hallar, y la resistencia, en este caso resistencia equivalente, siempre se utiliza cuando haya más de una, es 8. 8 pasa a dividir y te queda 5. Lo importante 5. aquí es colocar las unidades. Por ejemplo, vas a observar la resistencia. Cuando la resistencia tiene este simbolito que significa ohmios, tu unidad va a ser en amperios. Recordemos eso del año pasado, ¿verdad? Si mi resistencia está en ohmios, mi intensidad de corriente va a estar en amperios. Y también hemos visto qué cosa, kilo ohmios, ¿verdad? Si mi resistencia está en kilo ohmios, mi unidad va a estar en miliamperios. Eso es para recordar un poco de robótica que hemos hecho el año pasado, solamente teniendo en cuenta las unidades. Esto es para las resistencias y acá está para las intensidades de corriente. Y ahí estaría resuelto tu problemita. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces el problemita número 2. Bueno, pero voy a preguntar aquí, ¿alguien tiene una duda de cómo he hecho el ejercicio número 1? Yo tengo una duda. A ver, Angela, dime, pregúntame, consulta. ¿Cómo es que ha hecho lo de rojo? ¿Por qué lo de intensidad y eso? O sea, ¿por qué en esa parte está separado, básicamente? ¿Por qué esa Lo parte? de rojito, como que lo de rojito, la explicación de lo del rojito que dijo ahí de la intensidad, eso como que no lo entendí muy bien. Sí cuadro que es lo Ya. de la serie y todo, pero eso de ahí más o menos. Ya. Lo que De pasa es más que a lo primero negativo. que tú debes identificar, hija, es el voltaje. En este caso, el voltaje aparece aquí, que es 40, ¿cierto? Vas a observar Ujú. los terminales. En este caso va a haber una patita más larga que la otra. La más larga siempre va a ser Ya. positiva, siempre va a ser positiva, y la más cortita siempre va a ser negativa. Esto te va a ayudar solamente para identificar convencionalmente cómo se va a mover la corriente. La corriente convencionalmente va a salir desde positivo y va a regresar hasta el negativo. Nada más. Ese es tu primer. Ya. O sea, si fuera, por ejemplo, positivo abajo y negativo arriba, iría de abajo para arriba. Excelente, claro. Eso solamente te ayuda a encontrar la polaridad de cómo está
cómo es el comportamiento en este caso de tu corriente. Ah, ya, pero no afecta en nada en sí. No, no afecta en nada, ¿no? Dependiendo también del circuito, ¿no? Ya vamos a ver otros ejercicios donde Ah, ya. ahí van a ver. Ok, ok. Gracias. Muy bien, entonces aquí, como les mencionaba, vamos a ver el problema. Dice acá, determine la resistencia eléctrica. Nos están pidiendo el valor de R, la R que está por esta parte de aquí, lado derecho. Y para eso ya nos han dado el siguiente circuito. Y si te percatas, ya te han dado la corriente que circula por todo este circuito. Lo primero hay que ver el voltaje. Como ven aquí, va a haber una patita o un borde más grande que otro. Eso me indica que el más grande va a ser positivo. Quiere decir que el sentido de la corriente va a salir de positivo. Y es justamente lo que te dice el problema, ¿no? Acá, si te ves solamente la intensidad de 4 amperios, está siguiendo esa misma trayectoria, ¿no? Solamente bastaría con ya reemplazar en tu fórmula que es VIR, ¿verdad? Pero vamos a encerrar en este caso las resistencias, porque para aplicar VIR tienes que quedarte con una sola resistencia. Pregunta, ¿esta resistencia de 6 con la R está en serie o en paralelo? ¿Sería? Están en serie. Por lo Serie. tanto, solamente sería ¿6 más R sería? 6 más R, claro. Ah, ok, ok. Y entonces solamente tendrías que aplicar tu fórmula de VIR, ¿no? Si quieres puedes Es volver a escribir una pregunta. A ver, Es como la serie y paralelo de la última semana, claro, de que era al solamente revés de la primera. Exacto, es lo que Ah, han estamos trabajando aplicado, con esa. claro, solamente que lo que le estás aumentando acá es el voltaje y la intensidad de corriente. Ok. Muy bien, entonces acá el voltaje, chicos, voltaje, acá lo hemos visto, es 32, colocas 32 por aquí. La corriente ya nos ha dado problema, si ven por la parte de aquí abajito, vale 4 4 amperios. amperios. Entonces colocas 4 amperios. Lo único diferente es que tu resistencia, recuerda que tiene que ser resistencia equivalente, en este caso es 6 más R, 6 ¿verdad? más. Más R. Todo eso entre paréntesis, bueno, ya saldría tu problema, ¿no? Este caso sería 24. 32, debe ser igual a 4 por 6, ¿cuánto es? 24, 24 más 4. 4. Y acá solamente ya bastaría con resolver esta ecuación, ¿no? El 24 que pasa a restar, ¿cuánto es 32 menos 24? Es 8, si no me equivoco. 8. 8 debe ser igual a 4R. Vale 4 2. dividir sería solamente 2, ¿no? Profesor, ¿y cómo sé qué unidades voy a utilizar? Bueno, acá puedes ver el ¿Ohmio? circuito, que está ohmios, ¿no? Otra manera es que acá tu corriente está en amperios, y si trabajas con amperios, es porque tu Ohmio. resistencia está en ohmios. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda antes de pasar al siguiente ejercicio? La resistencia siempre va a ser ohmios, ¿verdad? Y la intensidad amperios. Claro, ese es un caso. Y el voltaje, la El unidad de voltaje, voltaje. en cambio, el voltaje siempre se va a mantener en voltios, siempre. Lo único que va a Ah, variar o sea, es lo la dejo ahí intensidad. nomás cuando es Claro. voltios. Ok. Acá está, mira, hija. Si está en ohmios, tu intensidad va a ser en amperios, pero otra manera de expresarlo es kiloohmio. Cuando tú ves kiloohmio, vas a utilizar ya no amperios, sino MA, que significa miliamperios. Es la única variable, nada más. La Ok. única. Y vamos a ver entonces, siguiente ejercicio. Bien, ejercicio número 3. Dice acá, calcule la lectura del voltímetro. Bueno, en términos de energía, en términos de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, se utiliza este instrumento para poder medir tanto voltajes como corrientes eléctricas, ¿no? Esto es más conocido, no sé si recordarán el año pasado, cómo se llama este pequeño instrumento que hace este tipo de mediciones eléctricas. Yo me acuerdo haberlo visto, ¿Voltímetro? pero no me acuerdo cuál Muy era su bien, nombre. Multímetro. excelente. Se llamaba multímetro, ¿no? Usado para electricidad, usada para medición. Chicos, ahí el que tiene un poco de eco, sonó un perrito, trate de apagar su micrófono y activa para participar. Como les mencionaba, chicos, el multímetro te ayuda a poder medir el voltaje, a poder medir el amperaje, que es la intensidad de corriente. En este caso, el voltímetro que está trabajando aquí es esta letra B, ¿sí? Lo que te está midiendo en este caso es el voltaje que hay de aquí hasta aquí. Entonces, físicamente, ¿qué es lo que vamos a colocar nosotros? Bueno, es así. Mira, voy a colocar en este caso de color negrito. Se coloca este borde negrito, esta punta, a esta parte de aquí, y la otra puntita del multímetro, la parte roja, la vamos a colocar al otro extremo. ¿Bien? Tú lo colocas al otro extremo por aquí, y esta sería la medición en tiempo real, ¿no? Lo que realmente está pasando es que viene el ingeniero electrónico o viene el electricista, coloca su multímetro y quiere medir, por ejemplo, el voltaje. Ah,
va a colocar la parte negrita en un extremo y la parte rojita en el otro extremo. Y acá esta pantallita que aparece por aquí, que la estoy remarcando, ahí le va a aparecer la lectura, en este caso de voltaje. Chicos, ese es lo que realmente está pasando, ¿no? Cada vez que ustedes vean una B, o acá te mencionan voltímetro, solamente es una característica del multímetro, que te mide el voltio, que te mide la corriente. Bien, entonces lo que te están pidiendo en este caso es el voltaje, ¿no? Y voltaje tienes que recordar que solamente aplicas VIR, intensidad por resistencia. Pero si se dan cuenta, la resistencia ya la tenemos. Nos faltaría hallar solamente la corriente, ¿no? Basta que tú halles la corriente, la multiplicas por 6 y ese sería el voltaje que está apareciendo acá en esta pantallita del multímetro. Entonces ya solamente sería hallar la corriente eléctrica, ¿no, chicos? Como les mencioné, acá tenemos la parte más larga, que sería positivo, y el mismo problema nos ha indicado. Y recordemos el sentido de la corriente eléctrica, ¿no? Va a salir de positivo o de negativo. ¿Quién me apoya por ahí? Positivo. Positivo. Positivo, Entonces, negativo. aquí está saliendo tu corriente. Ahora, tenemos estas resistencias, ¿verdad? Cuando yo quiero hallar la corriente total que está saliendo, en este caso del voltaje, de la fuente, tengo que necesariamente hallar la resistencia equivalente. Como puedes apreciar, se parece mucho al ejercicio anterior, ¿no? Ya que este 4 con este 6 están en serio o en paralelo. En serio. ¿En serio? Por lo tanto, 4 más 6 sería 10, ¿verdad? 10. Y ahí aplicas, ¿qué cosa? Aplicas tu famoso VIR, ¿no? Voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. El voltaje vale 20, la 20. corriente es justo lo que tú quieres hallar, y la resistencia es la equivalente, ¿no? En este caso no 10. sería ni 4 ni 6, sino 10. 10. Al Dos momento de amperios. dividir, te sale 2 amperios, ¿verdad? Ah, Ya, intensidad es corriente. claro, intensidad de corriente se dice su nombre completito. Ah, ok. Muy bien, ya podrías entonces hallar la lectura de este multímetro, ya que solamente tenías que conocer la corriente y la resistencia. Ojo, vamos a hallar solamente el voltaje. Recuerda que tú has colocado la punta negrita y la rojita para medir únicamente el voltaje de esta resistencia de 6 ohmios. Sería entonces la multiplicación de la corriente, que vale 2, multiplicada no por todas las resistencias, chicos, solamente por la Por 6. resistencia que te están pidiendo que analices. En este caso ya salió tu respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale esa lectura? 12. 12 ohmios. Recuerda que estamos en voltio. Ah, solamente del 6. Claro, Ah, porque en este caso me han pedido analizar eso, ¿no? Y si te hubieran pedido la otra, la de 4, Ah, ya entendí. claro. Para Sería hallar la 2 de por 4. sería 2 por 4, 8, ¿no? Ahora suma tus dos voltajes. 8 más 12, 20, ¿no? Al final, la suma de todos los voltajes tiene que darte lo que es la fuente, ¿no? Ahí estás demostrando un poco de electricidad. En este caso, ¿alguien tiene alguna duda antes de poder pasar al siguiente ejercicio? no. ¿Qué otro voltaje ha sumado? 12 más cuánto. No, yo te mencionaba, para poder analizar lo que es la conservación del voltaje, ¿ya? Acá te ha salido 12, ¿verdad? Que es la multiplicación de 12 Ujú, por 6, de esta resistencia de 6. sí. Te salió 12. Ajá. ¿Y cuánto te saldría el voltaje de la resistencia de 4? Ah, 8. Ah, ya, de ahí ya sacó el 8. Ya, entonces 8 más Ok. 12 sería 20. A ver, Andy, ¿has levantado la mano, hijo? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, sí. ¿Y que si ese 6 de la resistencia es paralelo con el voltímetro, habría algún problema? No habría ningún problema. Recuerda que para nosotros hacer la conexión del multímetro, chicos, esta conexión del voltaje se hace en paralelo. Mira, si te estás dando cuenta, el 6 con el voltímetro, ¿cómo están? Frente a frente, ¿no? Es en paralelo. Lo que ustedes ven en su PDF solamente no está colocado de forma circular, sino lo han colocado como un cuadradito, ¿no? En su Ujú. PDF. Pero viene a ser lo mismo, porque la medida de voltio, de voltaje, se hace en paralelo, siempre. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta aquí? Ok. No, No, creo que no. Muy bien. Entonces, siguiente ejercicio. Ahora estamos en ejercicio de 3, otro 4. Ya, 4. Ejercicio número 4. Chicos, Ese escucha el cuadro me da eco. miedo. Se escucha el eco de un perrito por ahí, chicos, que no se escucha el eco de que piden por ahí el... no, ese no es mío. Ya, muy bien. Ya le Acá piqué ya porque tenemos no.
Acá tenemos, chicos, otro instrumento de medición. Lo mismo con tu multitester. En este caso vemos la letra A. La letra A sigue siendo una propiedad de lo que es el multitester, ¿no? En este caso se llama amperímetro porque te va a medir el amperaje. Amperaje, en otras palabras, lo que te está midiendo es la corriente eléctrica que está pasando por este cablecito. Recuerda que el anterior que te estaba midiendo el voltaje, ¿no? Pero acá, y mira, justamente lo vas a reconocer porque aparece la letra B. Te mide el voltaje, pero en este caso aparece la letra A para medirte ¿qué cosa? Los amperios. En este caso, Amperio. la corriente. ¿Bien, chicos? Entonces, fácil de hallar. Bueno, no es tan complicado, acá solamente vemos un montón de resistencias. Muy bien, chicos, lo que quería destacarles acá es, físicamente o en la realidad donde vemos resistencias, bueno, los focos o aquellos que consumen energía eléctrica son las resistencias. Bueno, por ejemplo, los focos, tu cargador, tu celular, está consumiendo energía, ¿no? Entonces son resistencias. Están utilizando, ¿qué cosa? El voltaje, ¿no? Expresados en otra manera como resistencia, ¿no? Todos esos artefactos que consumen corriente eléctrica. ¿Muy bien? Acá, como les había mencionado, tenemos que reconocer qué voltaje vas a utilizar, pero acá ya no aparece uno, ¿no? Sino aparece varios. Entonces te había mencionado yo que te quedes solamente con el mayor. El mayor. Tenemos en este caso 60, 30 y 90. Ya me quedo con el mayor, profesor, que sería 90. 90. La parte más larga es positiva, la más corta es negativa. Quiere decir que el sentido de la corriente, recuerda, convencionalmente, porque realmente la corriente eléctrica circula de negativo a positivo. Pero antiguamente todavía no se había descubierto el electrón y no se asumía que la corriente era el flujo de electrones. Se pensaba que la corriente era una carga positiva. Y cuando colocabas la carga positiva cerca del positivo, positivo con positivo, se repelen, ¿no? Y por eso originaba este sentido convencional. Por eso se llama convencional. Antiguamente se usaba. Ya no se puede mover ese sentido convencional porque ya hay un montón de fórmulas, varias leyes en la electricidad, y para poder cambiar todas ya sería un poco complicado. Entonces, asumimos el sentido convencional para eso, que la corriente salga de positivo e ingrese a negativo. Basta que tú encuentres cuánto vale la corriente y ya estarías hallando qué cosa, la lectura de este amperímetro, ¿verdad? A ver, Casey, ¿cuál es tu duda? Profesor, quería preguntarle, ¿necesariamente tenemos que saber el positivo y el negativo? ¿En qué influye? Bueno, sí va a influir porque vamos a ver el sentido de la corriente en los ejercicios que vienen a continuación. En este caso no influye porque si te das cuenta todo está en serie, ¿no? Pero cuando la disposición es en paralelo, ahí sí tienes que tener mucho cuidado con el sentido, cuando está en paralelo. Ya, profesor. Bueno, chicos, entonces acá voy a aplicar la misma ley, que es voltaje es igual a la intensidad de corriente, multiplicado en este caso por la resistencia. ¿Sí, chicos? Solamente que le vamos a sumar un pequeño término que ustedes ya lo deben conocer, sumatoria. ¿Por qué aplicamos sumatoria, profesor? Porque van a haber varios voltajes y varias resistencias. Por eso aplicamos esta ley de Kirchhoff. Mira cómo lo vamos a aplicar, ¿eh? Vas a situarte primero en el voltaje, en lo que está aquí. Vamos a ver el primer voltaje porque vas a partir del voltaje mayor. En este caso es 90. Colocamos a 90 con signo positivo. Mira, en 90 sigue su trayectoria. Lo primero que va a encontrar en 90, ¿qué cosa es? Es esta parte que es negativa, ¿verdad? Porque recuerda que él es el negativo y él es el positivo. Cuando tú conectas una pila, recuerda que las conexiones de la pila, cuando se conectan una seguida de otra, ¿te acuerdas que conectas primero el positivo con el negativo? Si no, no podrías tener lo que es la sumatoria de la corriente o del voltaje de las pilas. Acá está pasando lo mismo. Si yo quiero que se sumen estos voltajes, bueno, debe entrar por negativo. Entonces estoy garantizando que acá haya positivo, se junte con el negativo y estén sumándose esos voltajes. Entonces por aquí vamos a colocar en este caso más 30. Vamos a seguir observando hasta el siguiente voltaje. Y en este caso, mira, tenemos la parte más larga que es positiva y la parte más corta que es negativa. En este caso no está entrando por el negativo, por lo tanto yo le voy a colocar negativo, 60. Me imagino que ahí O se deben sea, haber perdido, profesor, ¿no? viene a ser al revés.
Si entra por Claro. positivo se pone negativo y si Sí. entra por negativo se pone positivo. Claro. Me imagino que esto debe ser un poquito tedioso al comienzo. Yo también tenía la dificultad, así que me hice una regla práctica. Por lo menos, ¿cuál sería tu regla práctica? Colocas 90, ¿correcto? Y a todos los voltajes, a la más larga le vas a colocar positivo, a la más corta le vas a colocar negativo. ¿Muy bien? Entonces vamos Ok. a partir de la más grande. Seguimos. ¿Muy bien? Llego al primer voltaje que sería 30. ¿Saben qué? Bueno, ¿qué signo le vas a colocar? Vas a colocarle el signo de donde está saliendo la corriente. Ah, ya, profesor. Estoy llegando a 30, pero ¿cuál es el signo que está saliendo? Ah, positivo. Por lo tanto, yo coloco positivo. Sigo mi circuito, sigo avanzando, llego a 60. Pero ¿cuál es el signo por donde sale? Está saliendo por negativo. Por eso colocamos acá negativo. Pero no se Entonces, supone que siempre salen de positivo. claro, lo que pasa es que como hay Es varios como voltajes, un más por estamos... menos, ¿no? Claro. ¿Qué cosa qué? Ah, Mira, lo positivo negativo positivo. claro. Mira, solamente compliques mucho, Ángela. Solamente vas a colocar... Tú ya has asumido el sentido de la corriente, ¿verdad? Ah, pero eso va a ir Ajá. en este sentido. Ya, muy bien. Entonces tú vas a seguir tu trayectoria en ese sentido. ¿Qué signo vas a colocarme acá? Bueno, de dónde está saliendo. Mira, vas a ver este 90. ¿De dónde está saliendo todo? Desde positivo, ¿no? Ajá. El terminal Ujú. positivo. La corriente sigue viajando, pero acá ¿de dónde está saliendo? Desde positivo. Por Tipo. lo tanto, colocamos positivo. Seguimos viendo, y acá la corriente, ¿por dónde está saliendo en este caso? Por negativo, ¿no? No te confundas con el análisis inicial, porque el análisis inicial es que la corriente siempre sale de positivo. Acá estamos aplicando una regla práctica para poder conocer qué signo Me estoy puedo quedar con mi colocando. regla práctica que es de que si primero está positivo le pongo el negativo y viceversa. Claro, no hay ningún Ya problema. mejor, ya mejor. Claro, no hay ningún problema. Si tú ves negativo, le colocas positivo. Si ves positivo, le colocas negativo, ¿no? La manera es que tú te acuerdes cómo reemplazar. No hay ningún Sí, sí, problema. espero no Ujú. confundirme nada más. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que es la corriente eléctrica. Mira, ahora vamos a observar solamente las resistencias y las voy a encerrar por aquí. A ver, acá tenemos una resistencia, acá hay otra resistencia, acá hay otra resistencia. Y el análisis de resistencia es mucho más fácil, chicos, ya que solamente sería la multiplicación de la corriente por la resistencia. Para todas estas resistencias, si te das cuenta, va a ser la misma corriente. Entonces vamos a multiplicar esa corriente por todas las resistencias. Para esta primera sería I por 2, ¿no? Entonces tendríamos 2 veces I. Sí. Vamos a seguir con la siguiente, es 3, ¿no? ¿Qué corriente está pasando por 3? De nuevo, profesor, está pasando I. Por lo tanto sería 3 veces I. ¿Es Seguimos en orden o observando. se puede hacer así cualquiera? Es en orden, yo te recomiendo que sea en orden, ¿no? En este caso nos falta la de 2, ¿no? Y la de 2 también la vamos a multiplicar por I. Lo único tedioso acá es solamente reconocer los signos para el voltaje, ya que acá siempre van a ser signos positivos. Siempre las corrientes en este Ya. caso van a ser positivas. A ver, ¿cuánto sale acá? 90 más 30 es, perdón, ¿cuánto es? 120 menos 60 Pero falta el me da 5. 60. Y al otro lado tenemos ¿cuánto? 4, si no me equivoco, 7. ¿Qué Pero otro no falta el 5. No, Ah, nos 5. está faltando un 5, correcto. Nos está faltando por esta parte 7. 5 veces 2. 12. ¿Cuánto sería la suma entonces de todo eso? A ver, 2 más 3, ¿Y R no 8, reemplaza 7. nada? 12. ¿Cómo? ¿El R? 12. ¿Y con R no reemplaza nada? Claro, mira, Ajá. si te estás dando cuenta, acá en la formulita es la multiplicación de I por R. Este 2I, ¿de dónde salió? De la multiplicación de I por el R. Este R vale 2, si te das cuenta. Entonces ya está multiplicando Ah, I las por R. resistencias son los números, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, la resistencia son los Sí, sí, sí. números correctos. Muy bien, al momento de hacer esta división ya me salió ¿cuánto? 5, si no me equivoco. 5. 5 amperios. Y ya estaría resuelto tu problema. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Siento que me va a confundir en los signos y no sé por qué. Sí, ahí un poquito Sí, bueno, yo tedioso, también. ¿no? Lo Como primero le es, dije, lo de claro, entre y salga ahí. claro, lo que pasa es que tú tienes que recordar más o menos el principio de una pilita. Si nosotros queremos sumar el voltaje de una pilita, tú recordarás que la pilita, ¿cómo tiene? Tiene una parte positiva y la pilita también tiene una parte
negativa, ¿no? Si yo quiero Ujú. sumar los voltajes de esta pilita, entonces la parte positiva la tienes que cruzar o juntar con la parte negativa. Este cruce me va a indicar que se van a sumar los voltajes. Y es lo mismo que está pasando acá, mira. Tienes un negativo y tienes un positivo, en este caso el 90, pero este positivo se está juntando ¿con quién? Con el negativo. Y esta, juntar positivo con negativo, me va a indicar que yo voy a sumar los voltajes. ¿Ven? Pero en este caso, mira, estás juntando el positivo con el positivo. Acá no se puede sumar los voltajes. Mira, positivo acá, y lo estás pegando con la parte Así mucho positiva mejor, creo de yo. la pila, ¿no? Al momento de juntar el positivo con el positivo, profesor, ahí no puede haber una suma. Entonces, ¿qué va a haber? Una resta. Lo puedes Yo analizar me he guiado, diferentemente. por ejemplo, de que, o sea, primero el 90 para el 30 creo que es, sí, Ya, se si es, acerca y el primer signo que está es negativo, y entonces le colocas pongo lo positivo. contrario. Ah, ya, claro, son Claro, los el otro se métodos acerca que... en positivo y se Y coloca lo colocas contrario. negativo, Ajá. claro. Entonces, ¿Así Es puede como ser la ley de normal? signos, pero como, al claro, revés. excelente. Entonces, Ángela, tú solamente para que no tengas problema ahí, tienes que colocar bien tu sentido de la inicial, de la fuente Ah, inicial. ya, de ahí parte De ahí entonces. parte. Porque si tú Ok, vale. analizas mal el inicial, ahí te equivocarías en tu... O Eso te está saldría otro fácil signo. porque el más grande es positivo, ¿no? Y el negativo es más chiquito, nada más. Claro. Y van a haber muchos voltajes y tú te vas a quedar con el voltaje que tenga un mayor valor. Ah, ya. Muy bien. Perfecto, va. Problema número... A ver, ¿qué problema es? Profe, ¿y esa era la respuesta? ¿5? A ver, ¿qué nos pedía? Claro, porque mira, este instrumento que está acá es A mayúscula, es un amperímetro. Y el amperímetro que te está midiendo la corriente eléctrica que pasa por Amperios. aquí. Claro, la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica que está pasando por aquí también sería, ¿qué cosa? La I mayúscula, ¿verdad? Y ya Ah, estaría ya, pues ya. resuelto tu problema. Ahí virtualmente hemos colocado, por ejemplo, un multímetro, ¿no? Bien, problema número 5, en este caso. 5 es idéntico, parecido al que ustedes tienen. Sí, parecido. Problema número 5. Ahora, este sí tiene que tener mucho cuidado ya, porque acá ya la disposición es en paralelo. ¿Bien? Pero la idea va a ser la misma. Cuando yo vea circuitos en paralelo, lo voy a analizar por mallas. Significa que, por ejemplo, yo voy a tomar solamente esta mallita de acá, analizarla solita, y después voy a analizar solamente a esta mallita. La voy a analizar sola. ¿Bien? Y acá lo principal, vamos a ampliarlo mejor para que sea porque acá sí tengo que hacer un poco más. Muy bien. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Son 1:15, tenemos para Sí, terminar este más o problema. menos, se raya un poquito, pero sí lo escucho. Ya, muy bien. Ahora sí, dice acá el circuito se muestra en la figura, ya, correcto. Muy bien. Vamos a asumir en este caso la corriente eléctrica. La corriente eléctrica en este caso para esta mallita, sitúate en esta mallita que está en esta parte de aquí, ves que aparece 10 voltios, ¿verdad? ¿Y qué más aparece? Me aparece el 10 y me aparece el 4, En si no te 4. percatas. Entonces, ¿cuál de ellos tú vas a tomar? Solamente voy a tomar al 10. mayor. En este caso es 10, ¿no? Significa que acá está mi positivo. Si me doy cuenta, esta patita es más grande. Significa ¿Por que... qué, por qué empieza de ese lado y no del otro? Porque Vamos es a el analizar mayor. primero este cuadradito de acá y después voy a analizar Ya, este otro cuadradito, por separado. ya, Entonces solamente sitúa tu vista en este cuadradito de acá, solamente de aquí. En ok. este. Entonces, si yo veo solamente ese cuadradito, veo dos voltajes, ¿no? Uno es 10 y el otro es 4. ¿Cuál es el mayor? 4, 10. Por lo 14. tanto, no solamente observa el mayor valor, ya que tú tienes que ver el Ah, mayor ya, 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 valor ya. para ver hacia dónde está saliendo tu corriente. Ah, verdad, verdad. Ujú. Coloco por aquí entonces la primera corriente 1 lo voy a llamar. Ahora vas a situar tu vista en dónde, en el otro cuadradito. Y si sitúas tu vista en el otro cuadradito, voy a tener solamente el 4 y voy a tener al 2. 2, 2. ¿Cuál va a ser el mayor? El 4. 4. Por lo tanto, él me va a garantizar Positivo abajo. positivo abajo, ¿no? Porque acá está Positivo más. abajo, negativo Entonces la arriba. corriente está corriendo hacia esta dirección, ¿verdad? Ajá. Y lo vamos a llamar corriente número 2. ¿Bien?
Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ya que tenemos que analizar cuadradito por cuadradito. Ahora vamos Sí. a aplicar la formulita que tú ya has visto anteriormente, en el ejercicio anterior, que es la sumatoria. Pi, Acá vamos a sumatoria. aplicar ¿Y cómo sumatoria. sé cuándo tengo que agregar sumatoria y no usar vir normal? Cuando aparecen varios voltajes. Acá aparece Varios 10, voltajes. aparece 4, aparece 2. Ah, ya. Pero ¿y cómo Ahora, haría? Cuadro por cuadro, ¿no? claro, cuadro por 4. Mira, vamos a analizar, no sé si se nombra malla. En términos de electricidad lo llamamos malla. Si yo veo la Malla. malla número 1, que es la corriente que ustedes ven, que es de color rojo, vamos a aplicar entonces la sumatoria de voltajes, debe ser igual a la sumatoria de ¿qué? De las corrientes multiplicado por R, ¿verdad? Si tú vas Ajá. solamente tu vista en lo que está de color rojo, vamos a partir de 10 voltios, ¿no? Colocamos entonces 10 con signo positivo. Recuerda que el mayor voltaje siempre va a ser positivo. Estamos entrando por la parte negativa. ¿Qué signo coloco? Lo contrario, ¿no? Como Más. dice Positivo. Ángel. Colocamos lo contrario. Ya está, 4. Ahora solamente vamos a ver la corriente. La única resistencia que está en este cuadradito es, si te percatas, solamente es la de 7, ¿no? 7. 7. Sería 7 solamente en este caso 7 intensidad. multiplicado por la corriente. Pero acá tienes que tener mucho cuidado ya que acá es la corriente número 1. 1. Ajá. Ah, ya. La corriente número 1. ¿Cuánto te saldría entonces en este ejercicio? Si te das dando cuenta, 2. 10, 2. claro, 10, 14. Vamos a hacerlo pasito a pasito. Acá tenemos 7. Ya hemos hallado la primera corriente. Para algo nos debe servir esa primera corriente, ¿no? La corriente 1 en este caso es 2 amperios. Ya está. No sé si lo he puesto bien ahí. 2 amperios. ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? No. Y ahora vamos a analizar la segunda malla, la malla de color azul. Azul. Segunda malla. La colocamos acá, segunda malla. A ver, entonces vamos a Positivo. partir del mayor valor que es 4, ¿no? Acá está Ajá. partiendo desde positivo. Bueno, entonces vamos a colocar tu formulita que es sumatoria de voltajes debe ser igual a la sumatoria de este caso de la I multiplicado por la resistencia. A ver, el primer voltaje es 4 positivo, ¿verdad? Y el Ajá. segundo voltaje estamos entrando Más 2. por la parte negativa. Si estamos entrando por la parte Ajá. negativa, colocamos más. Positivo. Más. Ahora sí, la única resistencia, si te percatas, la única resistencia en este caso vale, Profesor, una pregunta. dime, Ahí, por ejemplo, ya 10 entra por la parte negativa porque va por la esquinita y baja. Y pasa a ser positivo. claro, 4 tiene que salir por la parte positiva hasta ahí y por eso es que entra negativo, ¿no? claro. Siempre Porque si sale por el negativo sería que entra por positivo. claro, por eso es muy importante que tú reconozcas primero el mayor voltaje y de ahí la mayor patita siempre va a ser positiva, significa que de ahí está naciendo su corriente eléctrica. Ah, y de ahí tiene que salir. Ah, verdad, me confundí yo. Claro, Gracias. excelente. Entonces, acá si se dan cuenta tenemos 4 más 2, 6, ¿no? 6 dividido entre 2 te da 3 3, amperios. Ojo que esta Amperios. corriente es la número 2, ¿verdad? 2. Ya que Ajá. al momento de aplicar mallas, lo primero que debes hallar es tus corrientes y ya estaría resuelto tu problema. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos pide la intensidad de corriente que Intensidad de circula corriente. por la resistencia de 2. ¿Qué corriente está circulando por esta resistencia? ¿La I1 o I2? Y 2, Por lo tanto, tu respuesta va a ser 3. 3 amperios. Y si en el ejercicio me hubiesen preguntado qué corriente está pasando por la de 7, ya sabes que en este caso sería I1, ¿no? 2 amperios. Y 2 amperios. Bien, chicos, Ajá. entonces vamos a reingresar al mismo link para los ejercicios que continúan. ¿Ya, chicos? Vale.